O sea, yo se los digo en serio, yo oré antes de entrar a hacer este video. Porque yo tengo ganas de decirle de todo, tengo ganas de montarme en un avión, ir y buscar dónde él vive y cagarlo a palos. Eso es lo que tengo ganas. Hostia puta, tío. Solo me falta que sepa que me estés buscando, tío. Madre mía. Lechucillas, hoy vamos a hacer algo muy bonito. Vamos a coger otro fenómeno de YouTube, que sé que os gusta mucho, vamos a ponerlo encima de la mesa como si fuera un queso manchego curado en cueva y empezar a cortarlo en lonchas filosóficas. La proliferación de canales de divulgación política en Internet ha transformado radicalmente la manera en que la ciudadanía consume ideología y se aproxima a los debates públicos. La pregunta que se plantea de forma ineludible en el panorama contemporáneo es la siguiente: ¿por qué en Internet están apareciendo tantos divulgadores políticos que presentan el liberalismo como si fuera una especie de fórmula mágica y definitiva para explicar absolutamente todos los problemas del mundo? De repente, la teoría económica y la filosofía política han dejado de ser disciplinas áridas, debatidas en seminarios universitarios, para convertirse en un espectáculo de masas, empaquetado en miniaturas con letras mayúsculas, flechas rojas y rostros que simulan una indignación perpetua. Quédate, pajarraca, porque vas a flipar con este vídeo. Necesitan un poquito de medicina filosófica. Siendo Agustín, con los números que maneja Agustín Laje, con el único que yo debatiría de todos estos mencionados aquí sería con Diego Rusarín. Con los demás no me interesaría debatir, pero por una cuestión de números. Y ya sé que me pueden decir aquí, ay, pero qué elitista, ay, pero es que no están jugando en la misma liga. El único... Hoy vamos a meterle el bisturí ontológico a nuestro queridísimo Green Fits, y Green Space también, in the night. Y es que este perfil, caracterizado por una biografía articulada en torno al emprendimiento, la experiencia personal frente a regímenes de corte comunista y una estética fuertemente vinculada a la superación personal, las rutinas de gimnasio y las artes marciales mixtas, se erige como un arquetipo fascinante del ecosistema digital hispanohablante. A través de debates acalorados sobre la reducción de aranceles, la eliminación de impuestos, la inflación y la incesante cruzada contra el comunismo y el denominado wokismo, este tipo de creadores ha logrado canalizar un descontento social innegable hacia un marco ideológico sumamente específico e hiperindividualista. Sin embargo, el objetivo de este vídeo no es bajo ningún concepto realizar un escrutinio personal ni un ataque ad hominem. Por el contrario, la figura del divulgador sirve aquí exclusivamente como un catalizador, una lente de aumento sociológica para analizar un patrón discursivo mucho más amplio y profundo. Voy un poquito acelerado, pero es que últimamente se me duermen las lechucillas y esto pues no puede ser. Se trata entonces de desentrañar cómo la economía de la atención, impulsada por algoritmos que premian la polarización extrema, la certidumbre moral y la beligerancia dialéctica, ha transformado tradiciones de pensamiento político sumamente complejas en píldoras de consumo rápido. Al fin y al cabo, existen ideologías que parecen tratados filosóficos, pesados como un arao romano tirado por mulas, y otras que, adaptadas al formato digital, parecen una conversación de ascensor entre el tercer y el quinto piso, de esas que terminan con un simple y categórico pues a ver si llueve, que hace falta. Y es que en este vídeo me he propuesto analizar esa distancia abismal que existe entre el liberalismo histórico, lleno de matices y tragedias intelectuales, y su versión digital empobrecida. Además, vamos a intentar aplicar el bisturí analítico, combinando el rigor conceptual de la sociología francesa, el análisis del discurso y el pragmatismo escéptico de un agricultor de Tomelloso, para entender qué ocurre exactamente cuando la filosofía política se somete, sin resistencia alguna, a la tiranía del like, la suscripción y el algoritmo de recomendación. Para comprender la magnitud de la simplificación que opera diariamente en las redes sociales, resulta absolutamente indispensable recordar qué es el liberalismo político clásico y cuáles son sus tensiones fundacionales. Y es que veréis, lechucillas, lejos de ser un manual de autoayuda financiera o un recetario económico infalible o un simple grito de guerra contra la recaudación de impuestos, el liberalismo histórico es una tradición compleja. Es un cauce de pensamiento lleno de contradicciones internas, paradojas irresolubles y debates feroces sobre los límites del poder, la naturaleza esquiva de la libertad individual y el papel civilizatorio de las instituciones. Hay teorías políticas que ocupan bibliotecas enteras, estanterías
combadas bajo el peso del papel y la tinta, y luego está el liberalismo versión TikTok, que cabe en una servilleta de bar al lado de la cuenta de las cañas, un palillo mordido y el hueso de una aceituna. Pero para evidenciar esta diferencia cualitativa, es necesario revisar las aportaciones de los pensadores fundamentales que construyeron esta tradición a lo largo de los siglos, demostrando que su pensamiento era todo menos un dogma unidimensional. Veréis, John Locke, a menudo considerado el padre intelectual del liberalismo, fundamentó la libertad en los derechos naturales inalienables: la vida, la libertad y la propiedad. No obstante, su concepción del gobierno civil implicaba un contrato social diseñado meticulosamente para preservar esos derechos frente a la arbitrariedad, estableciendo límites claros tanto para el soberano como para los propios individuos. Su visión no era la de un individualismo asocial, atómico y despiadado, sino la de una comunidad política estructurada mediante leyes racionales que garantizaban la convivencia pacífica. Andando el tiempo, Adam Smith, frecuentemente caricaturizado y secuestrado como el apóstol de la codicia inyectada en la mítica mano invisible, fue ante todo y sobre todo un filósofo moral de una enorme profundidad. Antes de escribir su monumental La riqueza de las naciones, publicó la teoría de los sentimientos morales, donde argumentaba de forma persuasiva que la simpatía, la empatía y el reconocimiento del otro son los verdaderos cimientos de la cohesión social. Para Smith, el mercado no era una entidad mística perfecta e infalible que solucionaba cualquier contingencia, sino más bien un mecanismo humano que requería un marco institucional fuerte, un sistema de justicia imparcial y la provisión de bienes públicos esenciales por parte del Estado para funcionar adecuadamente sin derivar en tiranías corporativas. Posteriormente, John Stuart Mill introdujo una complejidad aún mayor con su célebre principio del daño. En su magnífico ensayo sobre la libertad, Mill defendió a ultranza la autonomía individual frente a la asfixiante tiranía de la mayoría y el conformismo social. Pero, al mismo tiempo, y mucho caution aquí, como observador agudo de su época, reconoció que el mercado sin restricciones podía generar injusticias brutales y desigualdades sistémicas, acercándose en sus últimos años a posturas notablemente cercanas al socialismo utópico y al cooperativismo obrero para corregir las deficiencias extremas generadas por el naciente capitalismo industrial. Pero seguimos con un poquito de historia. Ya por el siglo XX, el filósofo Isaiah Berlin advirtió de manera profética sobre el pluralismo de valores y la imposibilidad de la armonía perfecta. En su ensayo canónico sobre los dos conceptos de libertad, diferenció estupendamente entre libertad negativa, es decir, la mera ausencia de coacción o interferencia externa, y la libertad positiva, es decir, la capacidad real y material de ser dueño de uno mismo y realizar el propio potencial. Bien, Berlin sostenía que los valores humanos fundamentales, como la libertad, la igualdad, la justicia social, la eficiencia no, y la compasión, a menudo entran en conflicto trágico e irreconciliable, lo cual, traducido al lenguaje llano, es una forma fina de decir que en la vida no se pueden comer las migas y tener el pan intacto. Gobernar y legislar siempre implica hacer concesiones dolorosas y sacrificar un bien en favor de otro. Finalmente, Raymond Aron representó la figura del espectador comprometido, esgrimiendo una crítica feroz y constante contra el fanatismo ideológico, el reduccionismo y el simplismo político de cualquier signo, fuera marxista o ultraliberal. Aron detestaba lo que él denominaba los estupefacientes ideológicos, argumentando que la política real consiste en elegir pragmáticamente entre opciones imperfectas en contextos de alta incertidumbre, y no en la aplicación dogmática, ciega y religiosa de teorías abstractas sobre realidades sociales complejas. Pero frente a esta rica, tensa y fascinante genealogía, el discurso que impera en los canales de ciertos divulgadores contemporáneos prescinde por completo del pluralismo de valores, de la tragedia inherente a las decisiones políticas y sobre todo de la necesidad civilizatoria de las instituciones moderadoras. En su lugar, a mi modo de ver, se ofrece a la audiencia un catecismo digital donde la reducción del Estado a su mínima expresión, la bajada indiscriminada de impuestos y la defensa irrestricta del libre mercado se presentan no como opciones políticas debatibles, sino como verdades reveladas o inmutables leyes de la termodinámica.
Y como he dicho en otros vídeos, cabe decir que yo soy liberal. Soy un liberal trágico. Pero bueno, vamos a ponernos otra vez las manos manchadas de harina. La reducción drástica de la complejidad política que se ha expuesto anteriormente cristaliza en lo que la filosofía política y la sociología económica contemporáneas han denominado liberalismo ingenuo. Este concepto describe una fe ciega, acrítica y casi teológica en la capacidad de los mercados desregulados para generar orden espontáneo, justicia distributiva y prosperidad general, ignorando deliberadamente las asimetrías de poder histórico, la génesis de las instituciones y las externalidades destructivas que produce el capitalismo cuando opera sin frenos normativos. Es un poco como pensar que la economía mundial, con sus crisis de deuda, sus choques geopolíticos y sus dependencias energéticas, funciona exactamente igual que el Mercadona de la esquina. Si algo falla, si el individuo no encuentra lo que busca, simplemente se cambia de pasillo, coge un producto de marca blanca, pasa por caja y el problema queda resuelto por arte de magia. Pero es que esta visión confunde la libertad de consumo en un entorno hiperregulado con la estructura misma de la sociedad. Pero veréis, lechucillas, vais a entender esto con nuestro amigo Karpolanyi. Vamos con su obra La Gran Transformación, que a mi modo de ver resulta una lectura obligatoria que desmonta los mitos del mercado natural. Veréis, Polanyi analizó exhaustivamente el intento histórico de instaurar una sociedad de libre mercado autorregulada en el siglo XIX, demostrando que fue un proyecto intrínsecamente utópico que, paradójicamente, requirió una inmensa y violenta intervención estatal para ser impuesto y mantenido. Polanyi advirtió con vehemencia sobre el inmenso peligro civilizatorio de tratar la tierra, el trabajo humano y el dinero como mercancías ficticias. El ser humano no se reproduce con el propósito ontológico de proporcionar mano de obra dócil al mercado, ni la naturaleza existe con el fin exclusivo de ser un insumo industrial para maximizar beneficios. Cuando una sociedad intenta, empujada por el fundamentalismo de mercado, subordinar toda su existencia material, cultural y espiritual a la estricta lógica de la oferta y la demanda, la desestructuración social que se produce es tan brutal y dolorosa que surge de forma instintiva lo que él denominó un doble movimiento. Este doble movimiento implica que la sociedad reacciona para protegerse de su propia aniquilación, exigiendo regulaciones estatales, aranceles protectores, sindicatos fuertes o políticas de bienestar social. El liberalismo ingenuo que se predica en Internet ignora por completo este proceso sociológico fundamental. Al abogar a gritos por la erradicación total de las barreras protectoras del Estado, se olvida trágicamente de que el mercado puro no existe en un vacío galáctico. Está profundamente incrustado en complejas relaciones sociales, tradiciones culturales y arquitecturas políticas previas. Pero es que esto no queda ahí. Por su parte, el economista Joseph Schumpeter propinó un golpe mortal a la visión idealizada e ingenua de la racionalidad humana, una visión que el liberalismo de YouTube da por sentada. En sus análisis sobre el comportamiento ciudadano y el mercado político, Schumpeter argumentó que la independencia y la racionalidad del individuo en temas políticos es en gran medida un mito. El ciudadano típico, sostenía, desciende a un nivel inferior de actividad mental tan pronto como entra en la esfera política, discutiendo y analizando problemas con una impulsividad que él mismo reconocería como infantil en su vida profesional o familiar. Frente a la dulce ilusión de un electorado hiperracional que evalúa políticas públicas con el rigor de un científico en un laboratorio, Schumpeter describió la democracia real como un mercado competitivo donde los políticos, o adaptándolo a la actualidad, los creadores de contenido e influencers, compiten despiadadamente por el voto, la retención de audiencia mediante la propaganda, la manipulación de los instintos y la exacerbación de las emociones primarias. Confiar en que el libre mercado de ideas en YouTube, gobernado por algoritmos ciegos, producirá invariablemente la verdad objetiva es, bajo la severa lupa schumpeteriana, de una ingenuidad pasmosa. Pero la cosa sigue. El filósofo postliberal británico John Gray ha llevado esta crítica feroz hasta nuestro presente más inmediato. En numerosas obras, Gray desmantela pieza por pieza la utopía del libre mercado global. Para Gray, el intento contemporáneo de imponer un único modelo económico racionalista y puramente mercantil a la inmensa diversidad de culturas humanas es simplemente una variante tardía y arrogante del dogmatismo de la Ilustración. Gray argumenta a favor de la búsqueda de un modus vivendi,
Esto es, un arreglo político donde se acepta con resignación madura que diferentes sociedades encontrarán diferentes maneras institucionales de equilibrar la eficiencia del mercado y la imperiosa necesidad de protección social. Pretender que una receta libertaria de laboratorio funcione de manera idéntica y sin fricciones en Escandinavia, en el Caribe hispano o en la inmensidad de la estepa asiática es para Gray una quimera totalitaria que se disfraza burdamente bajo la retórica de la libertad. En conjunto, el liberalismo ingenuo digital sustituye el rigor empírico, la evidencia sociológica y el estudio de la historia económica por un modelo teórico purista que repele, como si fuera aceite y agua, cualquier evidencia material que ose contradecir sus sagrados axiomas. Pero veréis, la implantación exitosa de este liberalismo ingenuo en el ecosistema digital español no se entendería en toda su magnitud sin analizar un sustrato sociológico profundamente arraigado en la cultura popular patria, un fenómeno que trasciende la política y empapa la vida cotidiana. El cuñadismo ilustrado. Si la sociología tuviera que definir este concepto con el rigor de enciclopedia, el cuñadismo ilustrado describe la actitud performativa de aquellas personas que adoptan un discurso fuertemente intelectualizado, cargado de tecnicismos mal digeridos y una seguridad personal apabullante, pero que descansa en realidad sobre una comprensión sumamente superficial, memética y fragmentaria de los profundos debates filosóficos, económicos o políticos subyacentes. Es ese momento exacto, maravilloso y a la vez terrorífico, en el que un individuo se ha leído la mitad de un hilo de Twitter, ha visto un documental de 40 minutos con la voz en off muy grave y música de Hans Zimmer, y ya se ve total y absolutamente preparado para explicar la geopolítica de Oriente Medio, la crisis de los semiconductores o la política monetaria expansiva de la Reserva Federal, mientras se come un pincho de tortilla, mastica con la boca abierta y jinca el poleo sin despeinarse. La base cognitiva sobre la que se sustenta el conocimiento de esta peculiar figura suele oscilar peligrosamente entre el titular sensacionalista diseñado para el clickbait, el argumentario predigerido de un think tank con intereses opacos o la repetición mimética de consignas escuchadas a otro divulgador digital que coincida plenamente con su marco mental preexistente. Como se ha documentado con ironía en los foros de internet, las fuentes de este supuesto rigor intelectual a menudo podrían citarse académicamente como fuente Arial 9 o fuente de los deseos. Sin embargo, a pesar de la alarmante escasez de profundidad teórica, comparable a la profundidad de un charco en un camino vecinal después de una llovizna tonta de agosto, la entrega retórica del cuñado ilustrado es absolutamente impecable, digna de un orador romano. El tono es siempre asertivo, totalmente carente de fisuras o dudas metódicas y profundamente aleccionador, asumiendo por defecto que el oyente es un ignorante que necesita ser iluminado urgentemente. Y es que Internet y las redes sociales contemporáneas lo que han hecho es actuar como un abono químico de altísima potencia para este fenómeno sociológico. Los algoritmos que gobiernan las plataformas de vídeo y microblogging no están diseñados bajo ningún concepto para premiar la epistemología rigurosa, la ponderación meticulosa de variables complejas o la sutil duda metódica cartesiana. Como ya sabréis bien, mis queridas lechucillas, el algoritmo exige, con la voracidad de un monstruo insaciable, dicotomías morales hiperbólicas y claras, es decir, los productivos contra los parásitos, los despiertos contra los borregos, y por encima de todo, exige conflicto perpetuo. En el ámbito específico de la divulgación política, el cuñado ilustrado digital ya no necesita esperar con ansias a la cena de Nochebuena para apabullar a su estoica parentela entre langostino y langostino. Ahora, gracias a la democratización tecnológica, dispone de un micrófono de condensador, un anillo de luz LED, una silla gaming ergonómica y un público potencial de millones de personas dispuestas a validar su sesgo de confirmación algorítmico. Voy muy rápido, pero es que me acelero. Seguimos. Cuando creadores de contenido exponen soluciones mágicas y definitivas a problemas abismales como la deuda pública, la criminalidad urbana estructural o la supuesta ingeniería social orquestada desde las sombras, lo hacen revestidos de una falsa pero efectiva autoridad técnica. Utilizan gráficos descontextualizados, cifras sueltas lanzadas como si fueran dardos y constantes apelaciones al sentido común más rudimentario. Es que es de cajón de madera de pino, señores, es de primero de economía. Construyendo una fortaleza argumentativa que impresiona vivamente al profano, pero que se desmorona estrepitosamente ante el más mínimo análisis académico severo. Esta actitud
entronca a la perfección con la genial mentalidad manchega descrita en ficciones de culto como Muchachada Nui, donde los personajes que exhiben un profundo y orgulloso desconocimiento de la realidad material pontifican sobre lo divino y lo humano con la confianza inquebrantable de un gañán que acaba de descubrir el fuego y se cree Prometeo. El resultado final no es otro que una genuina tragedia epistémica que, hábilmente editada con cortes dinámicos, se disfraza de alto debate intelectual. Pero es que vamos un poquito más allá y dale un poquito de like a la cosa, un poquito a la mandanguita, que no pasa nada. El caso es que, al observar con detenimiento a los divulgadores liberales contemporáneos en el ecosistema digital, como ejemplifica el patrón de debate sostenido por figuras inmersas en la llamada batalla cultural frente a otros creadores o frente a analistas del espectro conservador, liberal clásico o marxista, emerge un estilo discursivo inconfundible y altamente estandarizado. Las intervenciones polémicas, los choques dialécticos, las domadas no son accidentes del directo ni calentones momentáneos, son el núcleo mismo de su modelo de negocio, su principal estrategia de difusión y el combustible que alimenta su posicionamiento en la plataforma. Y es que, aunque el rigor analítico exige evitar atribuir intencionalidades ocultas, realizar juicios de valor sobre el fuero interno de las personas o citar frases descontextualizadas sin verificación exhaustiva, el patrón generalizado del sector se caracteriza por tres pilares retóricos inamovibles que actúan como dogmas: la afirmación categórica sin fisuras, la simplificación extrema de problemas políticos que son intrínsecamente hipercomplejos y una confianza mesiánica en las soluciones de mercado. Todo ello fuertemente aderezado con la ideología del esfuerzo personal extremo. Y es que un patrón sumamente habitual en estos canales es la fascinante fusión simbólica y retórica entre el liberalismo económico desregulado y la cultura del desarrollo personal o el fitness. Las analogías constantes entre el dolor y el esfuerzo en el gimnasio, el éxito despiadado en el mundo empresarial y el rechazo frontal a cualquier tipo de política social o red de seguridad pública son una constante discursiva. Se articula, vídeo a vídeo, una visión del mundo dividida en arquetipos rígidos de ganadores y perdedores, donde el individuo es concebido como el único y absoluto responsable de su destino, obviando por completo o incluso ridiculizando cualquier variable estructural, de clase social, de herencia patrimonial o de contexto macroeconómico. Por ejemplo, cuando en estos foros digitales se abordan temas espinosos de sociología del crimen, derecho penal o políticas de igualdad de género, el discurso liberal de Internet tiende a rechazar de plano y con desdén cualquier explicación sociológica basada en condicionantes ambientales, pobreza o estructuras sistémicas. Desde esta peculiar perspectiva, la izquierda política, las instituciones del Estado del bienestar y la propia sociología académica son presentadas como inmensas maquinarias de exculpación moral que tratan a los individuos como si fueran niños indefensos o víctimas irresponsables. En dramático contraste, el divulgador liberal se erige a sí mismo como el último defensor heroico del libre albedrío, exigiendo una contabilidad moral y penal estricta donde cada persona responda en el vacío absoluto por sus actos. Esta visión, aunque resulta innegablemente atractiva por su reconfortante claridad moral y su blancura argumental, anula de un plumazo siglos de desarrollo científico en criminología, sociología urbana, neurobiología y psicología social. Y es que es curioso porque cuando el debate asciende al intrincado terreno macroeconómico, el estilo discursivo mantiene intacta su rigidez dogmática. Las grandes controversias públicas sobre la inflación global, el déficit fiscal estructural de potencias mundiales o la pertinencia técnica de las políticas arancelarias en un contexto de guerra comercial se resuelven frecuentemente en estos canales con un reduccionismo absolutamente alarmante. Las discusiones sobre si un arancel específico a una potencia asiática puede o no paliar un déficit fiscal que se mide en trillones de dólares se presentan ante la audiencia no como complejos debates econométricos llenos de variables ocultas y elasticidades de demanda, sino como verdaderas pruebas de fuego de la pureza ideológica del ponente. Pero es que la cosa no termina ahí. En todos estos enfrentamientos dialécticos, que suelen generar horas interminables de videorespuestas, contrarrespuestas picadas, análisis cruzados y reacciones de terceros creadores, la victoria no se mide jamás por la precisión milimétrica del dato empírico aportado o por la solidez del modelo econométrico. Se mide exclusivamente por la contundencia del capón,
la rapidez mental para encajar un insulto ingenioso o el volumen de la voz. El algoritmo premia esta seguridad absoluta con visualizaciones. Sin embargo, en este circo romano contemporáneo que es Internet, quien titubea lo más mínimo, quien se rasca la barbilla y reconoce honestamente que un fenómeno económico puede tener causas multifactoriales y que la solución entraña riesgos imprevistos, pierde la batalla de la atención. Quien, por el contrario, reduce la crisis habitacional o la inflación de la eurozona a un simple "esto es exceso de gasto público por culpa del socialismo confiscatorio", sin añadir un solo matiz, monetiza con éxito. Para comprender en su totalidad este ecosistema y no caer en el error de analizarlo como un mero conjunto de debates aislados, es necesario aplicar la incisiva lupa de la sociología del poder y de la comunicación al propio rol sistémico del influencer político. Porque es que, lejos de ser intelectuales independientes y ascéticos que transmiten conocimiento desinteresado en una ágora digital prístina y neutra, estos creadores están fuertemente condicionados, moldeados y a menudo atrapados por la infraestructura material de la red que habitan, la feroz economía de la atención. Michel Foucault, en sus visionarios seminarios impartidos a finales de los años 70 sobre el nacimiento de la biopolítica, anticipó de forma brillante y perturbadora el marco mental del individuo bajo el paradigma neoliberal. Foucault introdujo la noción de que el neoliberalismo no operaba solo en el nivel macroeconómico, sino que producía un tipo específico de subjetividad. El Homo economicus, redefinido no ya como el mero participante pasivo de un intercambio mercantil clásico, sino como el empresario de sí mismo. Y es que en este nuevo paradigma existencial, el individuo concibe su propia vida, su cuerpo físico, sus habilidades cognitivas y, por supuesto, su imagen pública como un capital humano perpetuo que debe ser optimizado, rentabilizado al máximo y protegido celosamente contra la depredación del mercado. El divulgador político moderno, muy especialmente aquel que entrelaza con éxito la disciplina física extrema, el entrenamiento en artes marciales, la musculación hipertrófica, las duchas de agua fría a las 5 de la mañana, con la estricta doctrina económica liberal, encarna de manera insuperable la fase superior y más destilada de este empresario de sí mismo. Su ideología política declarada y su propia marca personal son elementos conceptualmente indistinguibles. Rechazar con vehemencia el estado de bienestar no es para ellos solo una postura académica debatible, es una exigencia estética profunda de su modelo de vida basado en la autogestión despiadada, la desconfianza hacia la comunidad y la competencia continua como motor evolutivo. Y es que lo más triste de todo esto es que el influencer es el vendedor supremo de una narrativa maestra donde el fracaso estructural es siempre, inexcusablemente, culpa de la debilidad del individuo y el éxito es premio natural a la mentalidad correcta y al trabajo duro. En paralelo, el sociólogo Christopher Lasch, en su obra fundamental La cultura del narcisismo, analizó con pesimismo cómo la sociedad de consumo en su fase tardía produce individuos profundamente angustiados y obsesionados con la automejora constante, que utilizan las relaciones interpersonales y el discurso público fundamentalmente como espejos deformantes para validar su propia grandiosidad y ocultar su vacío existencial. El formato visual de los monólogos a cámara, las miniaturas de YouTube saturadas de color con rostros de indignación calculada y la interpelación constante, agresiva y desafiante al rival ideológico en debates maratonianos responden a una profunda necesidad psicológica de autoafirmación narcisista, hábilmente camuflada bajo la noble capa de la pedagogía política. Por otro lado, la aguda crítica formulada por Neil Postman en Divertirse hasta morir resulta leída hoy, profética y absolutamente desoladora. Postman argumentaba que cuando el discurso público abandona de manera significativa la cultura tipográfica, el libro, el ensayo reflexivo, la argumentación pausada, y se traslada masivamente al medio audiovisual, como la televisión en su día y por extensión innegable las plataformas de streaming actuales, la epistemología misma de una sociedad muta irremediablemente. El entretenimiento puro se convierte en el formato natural y obligatorio de toda experiencia humana. Un debate político transmitido en YouTube o Twitch no está diseñado para buscar la verdad dialéctica mediante síntesis hegelianas. Es, en su esencia, un espectáculo de gladiadores para el deleite de las gradas.
Pero que la cosa no termina ahí. Quedaos un poquito más, mis queridas lechucillas, que enseguida termino. Como advertía Postman con lucidez, las noticias y los debates se ensamblan expresamente para ser vistos y consumidos, no para ser reflexionados en silencio. En Internet la dinámica es implacable. Por ejemplo, si un creador afirma la realidad social es compleja, las instituciones humanas tienen fricciones insalvables y la macroeconomía no es una ciencia exacta, el algoritmo bosteza ruidosamente, te esconde en la página 40 de resultados y se va a regar los geráneos. Pero si por el contrario ese mismo creador golpea la mesa y grita tengo la solución definitiva, los impuestos son un robo a mano armada y la culpa de tu estancamiento es de tu debilidad mental, el algoritmo te da un abrazo cálido, te impulsa a la codiciada pestaña de tendencias y te invita a pisto manchego. Que ahí es nada. El sociólogo Pierre Bourdieu señalaría, sin lugar a duda, que estos creadores han acumulado un inmenso capital simbólico, dominando a la perfección las reglas ocultas de la provocación algorítmica y desplazando violentamente al intelectual público tradicional, cuya cadencia reflexiva resulta ya insoportablemente lenta para los paladares estragados por el consumo contemporáneo. Pero es que lo más grave de todo es que reducir la res pública, la gestión de la convivencia humana, a un exiguo conjunto de axiomas libertarios de mercado combinados con máximas de autoayuda estoica de gimnasio, constituye un error categorial de inmensas proporciones. La política real, la de la gestión de la escasez y los conflictos, no es una sencilla ecuación de segundo grado, porque si lo fuera, ya la habría resuelto definitivamente algún opositor de Cuenca en una tarde de domingo lluviosa, dejando al resto de la humanidad libre para dedicarse plácidamente a observar la forma de las nubes. Max Weber, en su imprescindible conferencia La política como vocación, estableció una distinción crucial que sigue atormentando a la teoría política: la tensión entre la ética de las convicciones últimas y la ética de la responsabilidad. El divulgador político polarizado de Internet suele operar exclusiva y confortablemente bajo el paraguas de la ética de las convicciones. Defiende a gritos la pureza inmaculada de sus principios teóricos, libertad negativa absoluta, mercado totalmente libre de injerencias y propiedad privada irrestricta, sin importarle lo más mínimo las consecuencias empíricas, a menudo devastadoras, que su aplicación abrupta tendría en el tejido social real. Sin embargo, Weber señalaba con gravedad que el verdadero estadista, el político serio, debe operar imperativamente bajo la dura ética de la responsabilidad. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente asumir que el uso del poder institucional supone lidiar con consecuencias secundarias imprevisibles, daños colaterales y decisiones a menudo moralmente dudosas. Gobernar es perforar lenta y tenazmente tablas de madera muy dura. Un proceso agotador y lleno de frustraciones institucionales que repele por completo el solucionismo mágico y rápido que se vende en los vídeos de 20 minutos. Y es que, como he dicho en otros vídeos, la política, la filosofía política, en su fase de madurez, asume de forma ineludible la inconmensurabilidad de los bienes humanos. Veréis, una sociedad democrática no puede maximizar simultáneamente la libertad absoluta de empresa corporativa y la igualdad material de oportunidades desde la cuna. No puede garantizar el orden público y la seguridad total sin mermar inevitablemente ciertas libertades civiles y derechos de privacidad. El simplismo digital oculta sistemáticamente esta tragedia, inherente a la condición humana detrás de falacias narrativas y silogismos de primero de bachillerato. Y aquí es donde entra en juego con fuerza el pensamiento punzante del ensayista Nicolás Nassim Taleb. Veréis, en su extensa obra, que tantas veces he traído al canal, arremete sin piedad contra lo que él llama racionalismo ingenuo y los expertos de salón, que desde la comodidad de sus despachos creen poder modelar sistemas sociales hipercomplejos mediante teorías pulcras, asépticas e intervenciones de laboratorio. La simplificación extrema de la política que se hace en redes sociales asume peligrosamente que las sociedades humanas son sistemas lineales, mecánicos y predecibles. Sin embargo, Taleb advierte que este exceso ciego de confianza genera una fragilidad sistémica brutal. Los influencers políticos que venden recetas simplistas e intervenciones radicales basadas en modelos teóricos puros se parecen inquietantemente a los pavos de la metáfora de Taleb. Pavos que, al ser alimentados generosamente todos los días por el granjero, deducen mediante lógica rigurosa y empírica
que el granjero tiene su mejor interés en mente y que la vida es maravillosa y segura, hasta que el calendario marca el Día de Acción de Gracias y el modelo teórico colapsa sangrientamente. Ocultar la incertidumbre radical, las fricciones históricas y la inmensa complejidad de la política bajo consignas algorítmicas de 120 caracteres es, en el mejor de los casos, intelectualmente deshonesto y, en el peor, políticamente muy peligroso. Hay ideologías históricas que parecen tratados filosóficos, pesados, densos y, admitámoslo, bastante aburridos. Y luego hay otras ideologías modernas que parecen una conversación en la cola de la panadería a las 8 de la mañana. De esas que concluyen, tras un suspiro, aquí lo que hace falta es que venga alguien y lo arregle de una vez. Que son todos unos sinvergüenzas y que van a lo suyo. Escuchar a ciertos paladines del liberalismo digital explicar sin despeinarse la inabarcable complejidad del comercio internacional, la emisión de deuda soberana y la inflación estructural es una experiencia cósmica. Es equiparable a observar a un paisano intentando arreglar el motor gripado de un tractor Pegaso averiado en mitad del rastrojo, a 40 grados a la sombra y utilizando única y exclusivamente una llave. Y es que, de verdad, que la fe ciega que depositan en la famosa mano invisible roza el misticismo religioso más fervoroso. Uno espera con cierta ansiedad que en cualquier momento del vídeo, justo al lado del gráfico descontextualizado del déficit fiscal que están mostrando, aparezca una aparición mariana brillante confirmando que si se privatiza la sanidad pública mañana mismo, lloverán billetes de 500 euros del cielo y los esguinces de tobillo se curarán solo gracias a la poderosa fuerza electromagnética de la libre competencia y el rechazo absoluto de la mentalidad de escasez. Y es que si se les aplicara la lógica directa y afilada de un gañán ilustrado, de esos que tienen la cartilla en la puerta del casino del pueblo, la respuesta sería cristalina. Muchacho, tienes la cabeza llena de pájaros y palabras finas que no saben ni lo que significan. Estás mezclando a Adam Smith con la rutina de hipertrofia de los bíceps y la dieta paleo y te está saliendo un bizcocho argumental que no hay por dónde cogerlo, que se te queda pegado al paladar y te asfixia. Es que es como pretender explicar el colapso del patrón oro y la crisis de Bretton Woods mientras se escarda un cebollino. El contexto simplemente no soporta la pretensión de la teoría. Luego también utilizan la palabra libertad tantas veces por minuto, casi como un tic nervioso, que han devaluado el concepto mucho más rápido que el peor banco central imprimiendo moneda en plena época de hiperinflación. Al final del día, todo este mastodóntico aparato retórico de cámaras 4K, micrófonos caros y zascas no es más que un disfraz muy sofisticado, un traje de luces digital, para no tener que admitir una verdad que duele en el pecho, que el mundo exterior da muchísimo miedo, que el azar existe y es cruel y que a veces las cosas salen regulinchi por mucho que uno madrugue a las 5 de la mañana o que haga la cama con disciplina militar y se visualice teniendo éxito frente al espejo, cerrar las puertas y soltar los galgos que ya estamos todos. Así que nada, con Dios, sé buenas, comeoslo todo y no rompáis nada. Nos vemos al alba. Jejeje.